Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:27 minutos, 5 de mayo de 2022, 23 grados en el Valle de Caracas, llovizna ligera. Superados algunos problemas de internet, vamos con los titulares de la mañana. Hoy no vamos a tener lamentablemente los respaldos de las páginas que les voy a narrar, porque como ya les digo, tenemos el ancho de banda limitado. Entonces les voy a contar la información a la usanza de la vieja radio, y abro con una nota de Monitoreamos, de la vieja y querida radio. Abro con una nota de Monitoreamos que nos dice que la canasta básica, la canasta alimentaria familiar en Venezuela alcanzó $381 en el mes de abril, un aumento de 31% con respecto a abril de 2021. Imaginamos que este 31% es en dólares. Entre los rubros que mayores aumentos registraron están esparcimiento, 5,4%, vestido y calzado 4,5%, bebidas alcohólicas y tabaco 3,3% y servicios de comunicación 3,3%. Estos resultados parecen indicar que hasta ahora no ha habido un impacto significativo del impuesto a las grandes transacciones financieras sobre el nivel de precios, lo cual puede señalar altos niveles de evasión fiscal una vez que el número de transacciones comerciales en dólares no ha cambiado significativamente, tal como se señaló en el informe del 3 de mayo del año en curso. Por otra parte, la tasa de inflación mensual del mes de abril fue de 3,6%, la cual parece estar recogiendo la depreciación del bolívar respecto al dólar, que se deslizó en un 3%. En términos interanuales, la variación de precios sigue siendo la más alta del mundo al ubicarse en 172%. Sin embargo, los precios han vuelto a una senda de variación de un dígito mensual, acumulando 22% en lo que va de año. En tanto, el Ministerio Público solicitó prohibición de salida del país contra Eduardo Álvarez por corrupción en el Comité Olímpico Venezolano. En 2022 está imputando a Eduardo Álvarez por corrupción en el Comité Olímpico Venezolano en 2022. Reitero, en 2022. El Ministerio Público anunció este miércoles que ha sido solicitada una prohibición de salida del país en contra del presidente del Comité Olímpico Venezolano, Eduardo Álvarez, por las investigaciones iniciadas en su contra por irregularidades durante su gestión. El fiscal 67 nacional fue designado para investigar denuncias recibidas por parte de la cuestionada Asamblea Nacional Chavista sobre irregularidades cometidas por Eduardo Álvarez en la organización de la Copa América en 2007. Por eso les decía lo de 2022, por la Copa América de 2007 y la preparación de atletas venezolanos a la Olimpiada de Beijing 2008. Es decir, han transcurrido 15 años desde la Copa América. Álvarez es señalado de presuntamente estar involucrado en la comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio. Evasión de procedimiento licitatorio, mano. El día que empiezan a culpar, a imputar a gente por esto, no quedará un solo hueso sano en este país, ¿no? Todavía recuerdo Bocha diciendo que a él no le gustaban las licitaciones porque eso era capitalista. Miren lo que pasó en este país porque no se licitaba nada. Y malversación agravada. Esto es una nota de Monitoreamos, como yo comentaré. A Eduardo Álvarez en 2022 lo están investigando por cosas que supuestamente puede haber hecho en 2007. Uno no sabe si es más burla o si es más ganas de vernos la cara de pendejo a los demás, pero ciertamente, como acabo de decir, han pasado 15 años de la Copa América. Por cierto, en aquella Copa América creo que Tarek William Saab, actual fiscal general de la República, era gobernador de Anzoátegui, creo recordar, ¿no? Cuando eso ocurrió. Hablando, bueno, del estadio de Puerto La Cruz y de cómo se construyeron esos estadios en Puerto La Cruz, en Maturín, etcétera. Estadios que hoy en día pues se deben estar cayendo a pedazos porque sencillamente estaban construidos en ciudades muy pequeñas que no aguantaban la cantidad de público necesaria para mantener esos transatlánticos funcionando, ¿no? Mientras tanto, en Caracas tenemos un estadiecito ahí para 15.000 personas. Nichols habló con Guaidó y le reiteró que Estados Unidos es un aliado incondicional. 6:31 minutos.
El subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, informó este miércoles que sostuvo una llamada telefónica con el presidente encargado Juan Guaidó. Hablé con el presidente Guaidó para reiterar que él y todos los venezolanos que luchan por la democracia y los derechos humanos seguirán encontrando un socio y aliado incondicional en los Estados Unidos, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. El alto funcionario estadounidense aseguró que siguen comprometidos a apoyar un camino negociado que beneficie a todos los venezolanos. La llamada, dice, monitoreamos también. Ocurre 2 días después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, también conversara con Guaidó, a quien le reiteró el apoyo de los Estados Unidos a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y a él como presidente interino de Venezuela. Además, Blinken reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la plataforma unitaria como el mejor camino para el retorno de la democracia y para resolver la crisis humanitaria de Venezuela. Un Antony Blinken que, por cierto, ha sido diagnosticado con COVID. Esto tiene poco o nada que ver con Guaidó, dado que la conversación fue telefónica, pero bueno, decir que en este momento todavía hay gente que se contagia de COVID, ¿no? Se aislaría en su casa y trabajaría en forma virtual hasta que concluya su cuarentena. No es considerado un contacto cercano del presidente Biden. Blinken dio positivo en una prueba PCR el miércoles en la tarde, dijo el portavoz Ned Price, y agregó que el secretario está vacunado plenamente y solo presenta síntomas moderados. Blinken había dado negativo el martes y de nuevo el miércoles por la mañana con pruebas de antígeno, pero se sometió a la prueba PCR tras desarrollar síntomas. No se ha reunido en persona con el presidente Joe Biden desde hace varios días y no es considerado un contacto cercano del mandatario, según la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Antes de dar positivo, Blinken se reunió el miércoles en el Departamento de Estado con el canciller sueco y el martes con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Price dijo que el departamento está rastreando todos los contactos cercanos que Blinken ha tenido durante los últimos días para notificarle de la situación. Y sobre el mismo tema de Guaidó, Blinken, Nichols, etcétera, analista ve como una enmienda a las declaraciones de Blinken sobre negociación con Maduro. El politólogo Guillermo Tela Veledo considera que ahora todo depende de Caracas. Este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuvo una conversación con el político Juan Guaidó, en la cual señaló la importancia de una restauración pacífica de la democracia en el país. Esto lo dice el portal primicia.com.be. Para ello era importante que se retomara el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. A través de un comunicado difundido por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, Blinken reiteró el compromiso que tiene Estados Unidos con el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria como el mejor camino para el regreso a la democracia y solucionar la crisis humanitaria en Venezuela. Ante esto, el politólogo Guillermo Tela Veledo expresó que el secretario Blinken parece enmendar el daño causado por las visitas que hicieron emisarios estadounidenses al presidente Maduro con este apoyo vocal a Juan Guaidó. Se reafirma que la ruta es la negociación, condición para los acuerdos con Maduro, y parece reiterarse que la opción de cambio del régimen está descartada. La pregunta está en saber si la plataforma unitaria está coordinada, si hay una estrategia común en la oposición que potencie el escenario de México, indicó. El gobierno nacional anunció un reformateo del diálogo y se ha reunido con varios sectores del país, pero hasta ahora no hay un acercamiento con la plataforma unitaria, sí con la Alianza Democrática, partidos que desde la misma oposición son considerados alacranes. En cuanto a si esas declaraciones ayudan en algo para que se retome el diálogo en dicho país, el experto comentó que no lo entorpece, pero depende de Caracas. Y ciertamente meditaba en unos desvelos, insomnios de madrugada hoy mismo. Increíble, el alacranato terminó dinamitando, chico, a la opción opositora. O sea, Maduro dinamitó a través del alacranato a la opción opositora. Y ¿cuántos años convivimos, no, con todos ellos metidos en los partidos? Con razón, el chavismo sabía de primera mano todo lo que pasaba dentro de la oposición. Al contrario, eso no ocurría. 6:36 minutos. Capriles afirmó que el retorno de PDVSA a los mercados de Occidente permitiría aumentar el salario mínimo. Capriles afirmó que el retorno de PDVSA a los mercados de Occidente permitiría aumentar el salario mínimo. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, abogó este miércoles para que se permita al régimen de Nicolás Maduro volver a comercializar el petróleo venezolano en Occidente, donde hasta ahora está prohibido por las sanciones impuestas por los Estados Unidos. No está prohibido en Estados Unidos.
Venezuela puede negociar su petróleo con cualquier otro actor que lo desee, ¿no? Lo que pasa es que no tiene petróleo para producir. Primero, no produce el petróleo suficiente como para comercializar, y segundo, bueno, todo el que produce tiene que pagárselo a China porque se endeudó adelantadamente con China, o regalárselo a Cuba, ¿no? Porque quién sabe qué deuda contrajimos nosotros con Cuba que le debemos a Telalno. En una transmisión por Instagram Live seguida por unas 400 personas, el ex candidato presidencial afirmó que retomar los mercados petroleros permitiría al país aumentar sus ingresos, lo que a su juicio se traduciría en una recuperación de los salarios de los ciudadanos. Capriles planteó que hay personas que se están beneficiando de la venta de petróleo en un mercado oscuro y que a ellos les aterraría que Venezuela volviera a los mercados de Occidente, poder comercializar nuestro principal recurso de manera transparente, y que las petroleras, incluyendo PDVSA, pudieran vender de manera transparente nuestro petróleo, y eso va a permitir recuperar el ingreso y empezar el tema de alimentos, porque el país necesita ingresos para su aparato productivo. En ese sentido, considero que hay que recuperar los ingresos del país y dar la lucha para que ese dinero no se lo roben, porque si se incrementan los salarios en divisas, eso permitiría pronto, y nosotros debemos proponer que el salario mínimo sea de $200. El dirigente de Primero Justicia también afirmó que en la medida en que el país tenga recuperación económica, en esa misma medida van a regresar nuestros hermanos que están afuera. Por cierto, pareciera que el live es con José Guerra, ¿no?, que es uno de los firmantes de la Carta de los 25, como también lo es la integrante del Observatorio Venezolano de la Salud, Marianela Herrera. Mis respetos para ambos, gente seria, me parecen a mí, quienes forman parte del grupo de 25 personas que suscribieron la misiva en la que aseguraron que las sanciones económicas y la política de máxima presión no lograron sus objetivos, y abogaron por acuerdos que permitan el regreso de las empresas petroleras. También participó la profesora de la Universidad Central de Venezuela, que es Estefani, quien conformó el grupo de integrantes del Foro Cívico, que se reunió con Maduro en Miraflores y le expresó su sentimiento de estima y consideración. Por cierto, a lo interno del Foro Cívico cayó muy mal esa participación por la libre de 3 o 4 de sus miembros. Usted escucha Titu. ¿Estamos o no estamos, Néstor? Ok, estamos, seguimos. Ok. Esa participación de 3 o 4 de sus miembros en la reunión de Miraflores, a lo interno del Foro Cívico, cayó muy mal, porque aunque ellos se cuidaron de decir que no iban en representación del Foro Cívico, bueno, al final el chavismo, que es como es, dijo que el Foro Cívico se había reunido con Maduro en Miraflores, ¿no? Luis Almagro, en tanto, destacó que sigue la crisis migratoria, lejos de mejorarse, de arreglarse, Venezuela empeora, dijo el secretario general de la OEA. Aseguró este miércoles que la situación de Venezuela ha empeorado y que la crisis migratoria no se detuvo por la pandemia del coronavirus. Almagro se reunió con el comisionado David Smolansky, quien le entregó su último informe sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Venezuela, lejos de arreglarse, empeora con 1,2 millones de personas que huyeron durante la pandemia, con las fronteras cerradas, resaltó Almagro sobre los datos documentados en el informe. Y no hay más que eso en la nota. Una nota que se hace sobre un tuit de Luis Almagro. En tanto, en el país real, escriben mensajes contra el Tren de Aragua en fachadas de casas de La Parada. Fíjense ustedes, en La Parada, en el estado Táchira, no, bueno, eso es ya Colombia, eso es la primera parada, por eso dicen La Parada, el primer pueblo de la frontera tras cruzar el Táchira. Hay una guerrita entre el ELN y el Tren de Aragua. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se llama? ¡Bravo! Habitantes del municipio colombiano aseguraron que estas acciones han aumentado la zozobra y el nerviosismo entre quienes viven en la zona. Fachas de viviendas en la ciudad de La Parada, en el municipio colombiano de Villa del Rosario, localizado en la frontera con Venezuela, fueron violentadas con mensajes en contra de la organización delictiva del Tren de Aragua. El Ejército de Liberación Nacional se atribuyó la acción de marcar las paredes de las casas, tal como se puede leer en los mensajes escritos con pintura negra. Malandros contra malandros, hay que decir. Fuera Tren de Aragua, ELN presente, es lo que se puede observar en la mayoría de las casas ubicadas en el corazón de La Parada, de acuerdo con el diario La Nación. Habitantes aseguraron que tras estas acciones ha aumentado la zozobra y el nerviosismo entre quienes viven en la zona. Tengo 5 años residenciado en La Parada. Una vez llegué acá, proveniente de Venezuela, me instalé y empecé a trabajar vendiendo café en las calles, precisó Gerson López, que reside en una de las casas marcadas el lunes.
Uno trata de no preguntar mucho por la seguridad de uno mismo, mientras menos se sepa mejor. La disputa entre integrantes del Tren de Aragua y el ELN se agudizó en los últimos meses, ocasionando muertes en la frontera con Venezuela. El Tren de Aragua ha sido señalado como responsable de extorsionar a comerciantes y transeúntes que atraviesan al sector colombiano. Y una investigación de Inside Crime publicada ayer, llamada La Revolución de la Cocaína en Venezuela, señala que el país se ha convertido ya en productor de cocaína, especialmente en las zonas fronterizas. En octubre de 2021, estoy leyendo una versión de la nota de Inside Crime que hace La Patilla, porque la nota de Inside Crime es realmente larga. De hecho, son varias notas. En octubre de 2021, el Ministerio del Interior de Venezuela emitió una declaración sobre una operación antinarcóticos en el estado Zulia. Parecía una nota ordinaria, pero tuvo implicaciones extraordinarias. El ejército había destruido 8 laboratorios de cocaína y en la operación los militares incautaron casi media tonelada de coca y cerca de 10 toneladas de pasta de coca. Además, erradicaron 32 hectáreas de cultivos de coca y destruyeron más de 300.000 plantas. Venezuela está produciendo cocaína. Que se encuentra al lado de la frontera con Colombia, 32 hectáreas no son más que un cultivo de coca de tamaño mediano, pero está lejos de ser toda la coca que existe en Venezuela. Inside Crime ha descubierto evidencias de la presencia de cantidades significativas de coca en al menos 3 municipios de Zulia y 2 al sur en el estado Apure. Estas evidencias han sido verificadas y corroboradas por múltiples fuentes confiables. Este artículo hace parte de una serie investigativa llevada a cabo por Inside Crime durante 3 años, que requirió la realización de cientos de entrevistas y trabajo de campo en todos los territorios clave del narcotráfico en Venezuela. Analiza uno de los centros de tráfico de cocaína más importantes del mundo y el régimen autoritario que mantiene el flujo de drogas allí. Lea la serie completa aquí, dice la nota. Además, fuentes en las diferentes zonas, agencias internacionales y los propios informes del gobierno venezolano muestran que los laboratorios de cristalización utilizados para convertir la pasta de coca en clorhidrato de cocaína han estado proliferando en las mismas áreas. Todas estas plantaciones y laboratorios están ubicados en territorios dominados por grupos guerrilleros colombianos que durante generaciones han acumulado experiencia en la siembra y la comercialización de la coca y mantienen estrechos vínculos con elementos del Estado venezolano. Y en contraste con la operación realizada en el Zulia, al parecer la mayor parte opera libremente. Por cierto, ahora que veo esto, en estos días salían unas fotos del ejército quemando laboratorios o quemando algún cambuches de cocaína con lanzallamas en la frontera, ¿no? Hasta ahora la producción de cocaína en Venezuela es incipiente y representa solo una gota en el océano en comparación con los niveles históricos que se han registrado en Colombia en los últimos años. Pero la región fronteriza del país, pobre, aislada, abandonada por el Estado y dominada por grupos armados, representa una placa perfecta para su extensión. Y en un país ahogado por una crisis económica, gobernado por un régimen corrupto y devastado por la criminalidad, esa es una apuesta peligrosa, dice. Quienes se quieran leer la nota, pues solo tienen que entrar a Inside Crime, buscarla. Probablemente necesiten hoy una VPN, pero bueno, con una VPN se la pueden leer. Riesgo de suicidio a jóvenes aumentó considerablemente en Venezuela, alertó SECODAP. También nota de La Patilla, la ONG venezolana Centro Comunitario de Aprendizaje, SECODAP, afirmó este miércoles que en 2021 se registraron 156 casos de riesgo suicida en menores, un 112,32% más en comparación con 2020 por la falta de adaptación de medidas específicas para la protección y prevención para niños y adolescentes. En 2021 se recibió 112,32 más casos con riesgo suicida en comparación con 2020, es decir, pasamos de 72 a 156 casos registrados, dijo el coordinador general adjunto de la ONG, Abel Saraiva, quien señaló que el registro da cuenta de cómo la no adopción de medidas específicas para proteger a los niños y adolescentes en Venezuela supone un incremento devastador en la severidad del daño causado a esta población. Asimismo, indicó, según un comunicado difundido a la prensa, que la idea suicida estuvo presente en casos por alteración del ánimo y en relacionados con conflictos familiares. Otra información viene de Maturín, la trae el Pitazo: militar a conductores, váyanse. Se acabó la gasolina, las fallas en la distribución de combustible en el estado Monagas persisten por tercer día. Los conductores recorren Maturín buscando las estaciones de servicio abiertas, mientras exigen información sobre las causas de la escasez. A Vivian Marcano le cerraron la gasolinera cuando le faltaban 10 carros para surtirse de combustible.
En el centro de Maturín, capital de Monagas, un militar le dijo a ella y a otros 20 conductores más: váyanse, se acabó la gasolina. Sin dar explicaciones, se dio la vuelta y se marchó. El escenario se repitió en 4 estaciones de servicio de la parroquia San Simón. La falla en la distribución de gasolina persiste por tercer día en la capital de Monagas y otros 6 municipios más. El Estado tenía 3 meses sin escasez de combustible y sin militares en las bombas. Nadie nos explica cuál es la causa, expresó el pitazo Henry Millán, conductor. A Millán le prestaron 1 litro de gasolina para llegar a la estación de servicio y se regresó a su casa rogando que el combustible no se le acabara a mitad del camino. Lo mismo le pasó a Francisco Mejías, un conductor que vivía a 30 minutos del centro de Maturín, este miércoles 4 de mayo. Solo 7 de 23 estaciones de servicio entre subsidiadas y premium estaban abiertas en Maturín. Los trabajadores consultados no saben por qué las gandolas llegan de manera interdiaria desde el fin de semana y con la carga restringida. ¿Volvemos a tener problemas de abastecimiento de combustible? Quizás. Habitantes del sur del lago temen que incrementen los casos de malaria a causa de las lluvias. Información del portal Punto de Corte. Tras las intensas lluvias y desbordamientos de ríos en la subregión andina, del sur del lago, existen otros problemas que agobian a los más de 20.000 afectados por lo antes expuesto en los municipios de Sucre, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar. Los mosquitos se apoderaron de la zona. Esto conlleva un miedo latente ante la posibilidad de enfermarse con malaria, ya que anteriormente ha sucedido según informes gubernamentales. Las zonas más humildes de esas jurisdicciones, siendo estos los poblados rurales, se mantienen en alerta por las plagas que a toda hora socavan la tranquilidad ciudadana por ser áreas de escasos recursos económicos para los tratamientos. Sin embargo, la Gobernación del Zulia, a través de la Secretaría de Salud, indicó para Punto de Corte que los programas sociales incluyen la atención a pacientes que tienen síntomas de las patologías. Para el momento hemos realizado 193 pruebas de malaria en el municipio de Sucre y solo 3 dieron positivo. Por la cifra no hay motivo de qué preocuparse, aunque seguiremos desplegados como hasta el momento lo hemos hecho para garantizar la salud de cada afectado por las lluvias. En cada zona que hubo inconvenientes, ahí está nuestro personal con medicamentos y atendiendo a enfermos con diferentes casos clínicos. Fue parte de lo expuesto por María Moreno, secretaria de Salud del Estado Zulia. Un bloquecito de 4 informaciones muy cortos sobre la guerra de Ucrania. Unión Europea propone embargo progresivo al petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea propone una prohibición del petróleo ruso, excluir a más bancos rusos del sistema interbancario SWIFT y sancionar a personas e entidades involucradas en masacres de civiles. Un veto a las compras de petróleo ruso que se aplica de manera progresiva y con excepciones para Hungría y Eslovaquia, propone Ursula von der Leyen. Proponemos una prohibición del petróleo ruso, será una prohibición total de importación de todo el petróleo ruso por mar y por oleoducto, crudo y refinado, dijo la presidenta de la Comisión en un discurso pronunciado ante el Pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo. En tanto, Estados Unidos facilitó información a Kiev sobre unidades militares rusas para ayudar a atacar a generales rusos. No podemos olvidar que ya van 8 generales rusos muertos en el marco de la guerra de Ucrania. Y además las muertes son como bien selectivas, no es que matan a todo un regimiento y matan al general, no, atacan específicamente el convoy donde está el general. Eso requiere gran información de inteligencia, sobre todo inteligencia de espionaje electrónico, y creo que ahí es donde está ayudando seguramente Estados Unidos. De acuerdo con reportes del New York Times, Ucrania recibió datos del campo de batalla en tiempo real que permitieron dar de baja a los altos mandos de las tropas del Kremlin. La inteligencia de Estados Unidos ha facilitado información a Kiev sobre unidades militares rusas con el objetivo de ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales rusos, según han confirmado este miércoles los servicios estadounidenses al diario The New York Times. Alrededor de 12 generales rusos han muerto. No son 8, son 12. Tenía la cifra de 8 en la cabeza. Han muerto en el frente desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. Han asegurado funcionarios ucranianos sin especificar cuántos fallecieron gracias a las indicaciones de la inteligencia estadounidense. Estados Unidos ha compartido con Ucrania información sobre el campo de batalla en tiempo real, como la ubicación de los cuarteles generales móviles del ejército ruso y los movimientos de las tropas rusas en la región del Donbass. Han subrayado funcionarios estadounidenses de este periódico. Ucrania ha utilizado esa información y la ha combinado con las comunicaciones que han interceptado a los rusos. Según un exalto comandante del ejército estadounidense en Europa, Frederick B. Hodges, el uso de estos dispositivos no seguros por parte de Moscú muestra una mala disciplina, falta de experiencia, arrogancia y falta de apreciación de las capacidades ucranianas. Y Lula, a quien por favor ya deberían estarlo jubilando, arremete contra Zelensky. Lula da Silva arremete contra Zelensky y dice que él es tan responsable como Putin. Bueno,
es poner en la misma balanza a la víctima y al victimario, ¿no? Algo que la izquierda suele hacer. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió al conflicto de Rusia con Ucrania y aseguró que hay responsabilidad de ambas partes, dice. Zelensky quería la guerra. Si no quería la guerra, si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Sí, es así. Sí critiqué a Putin cuando estuvo en Ciudad de México diciendo que era un error invadir. Un error, dice Lula da Silva. Pero no creo que nadie quiera contribuir a que haya paz. La gente está despertando el odio contra Putin. Eso no lo va a solucionar, hay que estimular un acuerdo. Pero es un estímulo de confrontación, dijo el dirigente de la izquierda en una entrevista a Time. Los brasileños pobres, tal como nosotros, teniendo que elegir entre políticos brasileños, como nosotros tenemos que elegir entre políticos venezolanos. Bueno, nosotros quisiéramos elegir entre políticos venezolanos, ni esa capacidad tenemos. Siempre me acuerdo del movimiento aquel que había en Venezuela en los 80 y en los 90 que se llamaba Queremos Elegir. Bueno, ahorita se debería llamar Quisiéramos Elegir. Vamos con un momento de publicidad, son las 6:52 minutos, ya se acaba el programa. Quiero hablarles de Quimédica, que les ofrece camas clínicas, aspiradores de flemas, concentradores de oxígeno, nebulizadores, todo para alquiler, alquilando equipos médicos para usted o para un familiar que tenga usted hospitalizado en casa. La entrega se hace en Caracas, en todas las partes de Caracas, con pocos requisitos. También tenemos venta de material médico y equipos médicos para el cuidado de los pacientes. Y asómese a nuestra página en Instagram, a nuestra cuenta en Instagram, Equimédica Piso Bajo Alquiler, Equimédica Piso Bajo Alquiler, o llámenos al 0412-806-2591 y observe, conozca toda nuestra oferta de productos y servicios. Equimédica, alquiler de equipos médicos, tiene todo lo que usted necesita para el cuidado de su paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, atención especializada tanto a animales grandes como a animales pequeños y por supuesto a mascotas o peces, caballos o morrocoyes. Tenemos servicio de medicina interna, atención preventiva, cirugía electiva, vacunación y peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, avenida Arturo Michelén, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Garantía total para el bienestar de su mascota. Algunos titulares ya para ir cerrando el programa. Revisarán sus solicitudes penales de cuidacarros tras agresión que se viralizó por un video. El Ministerio Público comenzará a realizar inspecciones en los estacionamientos en vías públicas para verificar los antecedentes de los cuidacarros después de que un parquero atacara a un transeúnte en el estado Carabobo. El fiscal Tarek William Saab informó en sus redes sociales sobre los procedimientos. En tal sentido puntualizó que se ejecutarán de las manos del organismo de seguridad para comprobar si cuentan con solicitudes penales. También Tarek William Saab califica como clandestina la clínica donde nació Rosines Chávez. Esto es una nota del Pitazo. Rosines Chávez nació en el año 1997 en la clínica Las Mercedes de Barquisimeto, donde practicaron una cesárea a Marisabel Rodríguez. Esa misma institución, fundada en 1993, fue calificada por Tarek William Saab como clínica clandestina en medio de una investigación a 4 médicos de Lara. Este es el caso de los médicos de cirugía plástica, que saben ustedes están detenidos y hay un gran revuelo con este caso. Sexagenario es asesinado por prostituta de 18 años. La víctima planificó un encuentro con la joven que prestaba servicios sexuales, sin embargo al final no fue el esperado porque fue un complot para robarle sus pertenencias personales y asesinarlo a sangre fría. Esto sucedió en la parroquia Matriz, municipio Campo Elías del estado Mérida. Una ONG denunció que familia víctima de feminicidio es amenazada por el asesino en el estado Bolívar. La ONG Tinta Violeta denunció amenazas por parte del feminicida de Yanely Pirrongelli a la familia de la víctima. Según comunicado de la Fundación Tinta Violeta, Robert Terán Barrios, desde el Centro de Coordinación Policial Guayparo, en San Félix, estado Bolívar, estaría enviando advertencias a la familia Pirrongelli luego de que esto exigieran que el sujeto fuese trasladado a la cárcel del Dorado o al internado judicial de Vistahermosa. La familia Pirrongelli también habría manifestado que Terán se moviliza en su propio vehículo a las audiencias. Santo Cristo. ¿Quién será el padrino de este? El tribunal ya ordenó la cárcel del Dorado como centro de reclusión donde el culpable del feminicidio de la joven de 23 años debe cumplir condena. Sin embargo, el traslado no ha sido acatado por los organismos auxiliares.
Insisto, ¿quién será el padrino de este personaje? Búsqueda de pescadores desaparecidos en Margarita no arrojó resultados, nos dice Carauta Digital. Mientras tanto, el Pitazo nos dice que familias exigen pruebas sobre la búsqueda de pescadores desaparecidos. ONSA Venezuela dice que si la embarcación no aparece en los próximos 2 días, se abrirá la hipótesis de la zozobra. La organización sugiere que la búsqueda se organice hacia las costas de Falcón. Son las 6:57 para cerrar. Les comento que la neonatóloga Betty Ruiz falleció tras caída durante apagón en Barquisimeto. La pediatra neonatóloga Betty Ruiz tuvo una estrepitosa caída subiendo las escaleras del edificio donde vivía. El accidente ocurrió durante un apagón en la noche del 1 de mayo. Era jefa del servicio de neonatología en la Policlínica de Barquisimeto y muy querida en la comunidad médica. Fue una tragedia que se pudo evitar. Y para terminar, Elon Musk está planteando cobrar por Twitter, especialmente a las grandes corporaciones y a los partidos políticos. Los usuarios normales, como usted y yo, pues estaríamos exonerados del pago del servicio. Y ojalá que sea así. Ojalá que siga siendo libre, porque la verdad es que una de las magias de Twitter es que es absolutamente gratuito. 6:57, que este día 5 de mayo sea lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Un reciente estudio publicado en la revista Science confirma que el miedo reduce el número de crías en los gorriones. Incluso, aunque no haya depredadores cercas, si estos pájaros perciben el riesgo de que pueden ser cazados, disminuye el tamaño de sus crías. El costo del miedo es un intenso sentimiento generalizado en todos los animales como comportamiento prudente de supervivencia. Nosotros, los humanos, también lo tenemos, y esto nos pasa en épocas de incertidumbre, como la terrible crisis económica que le está tocando vivir a los españoles. Sin darse cuenta, la naturaleza animal ha puesto en marcha sus mecanismos de defensa. Los españoles están pasando a tener menos hijos por pareja y a que nazcan más niñas que niños. La razón es puramente biológica. Así lo explica el profesor de genética humana, Brian Sykes, en su libro La maldición de Adán. La producción de machos en los mamíferos es muy cara, pues la competencia entre ellos consume mucha energía y es más fácil asegurar la pervivencia de nuestra carga genética con las hembras. En los humanos, la mayor vulnerabilidad y agresividad de los machos explica que en condiciones normales nazcan como media en el mundo 103.5 varones por cada 100 niñas. Gerald Hunter, biólogo y neurocientífico, dice: en épocas de gran estrés ambiental como las guerras o las grandes crisis, donde las mujeres no se sienten bien, nacen menos niños que niñas, pues ante un futuro incierto, los embriones masculinos mueren en los primeros 2 meses de gestación. Además, y según han demostrado varios estudios científicos, cuanto menos testosterona tienen los hombres, menos hijos machos se engendran. Y en estas épocas de vacas flacas, se le arrugan las hormonas al más machote. Existe además otra teoría. Este mundo masculino desastroso solo lo podrían salvar las mujeres. Y la naturaleza es sabia. La venezolana Evangelina García, consejera de la ONU en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, responde las siguientes preguntas. ¿Considera usted más capacitada la mujer que el hombre para gobernar? Y otra,
¿las mujeres son más eficientes para liderar este mundo? Y ella responde, la palabra capacidad es muy equívoca. No es que las mujeres estén más capacitadas, sino que tienen esas ventajas comparativas como producto de su socialización. Y eso las hace más eficientes como líderes transformacionales. Y agrega, el momento de crisis y cambio que vive ahora la humanidad exige liderazgos flexibles, con capacidad de dar y recibir, y de ceder en un momento determinado, de tolerar la diferencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta... RCR presenta a María Alejandra Trujillo en